Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este podcast sobre estadística. Y bueno, si llegaste hasta aquí es porque te interesa el tema, así que de alguna forma eso ya nos hace colegas y espero que disfrutemos mucho en la indagación de este tema. Quisiera explicarte en primer lugar por qué un podcast. Bueno, pues un podcast me parece que tiene muchísimas ventajas sobre lo que podría ser un tutorial en YouTube o en alguna otra plataforma, porque la información auditiva es distinta a la información visual. Al eliminar el contenido visual hace que te concentres muchísimo más en lo que la persona está diciendo y eso siempre invita a la reflexión, porque es un ejercicio que haces de manera individual y entonces te permite un poco dejar volar la imaginación. Me parece que la información visual es importante y muchas veces necesaria, pero la información auditiva te lleva a otra experiencia. Así que de eso se trata un poco. Esto es una especie de experimento y quisiera compartirlo contigo. La otra es porque un podcast es muchísimo más fácil escucharlo. Lo puedes escuchar mientras vas manejando, mientras te transportas, mientras caminas, mientras haces ejercicio, mientras te bañas. Es decir, es muchísimo más accesible porque no requieres estar pegado a un móvil o a una pantalla para ver lo que está sucediendo y te libera un poco de esa sensación. Y lo otro es que justamente por eso me parece que es algo muchísimo más cercano, ¿no? Es como si fuera una conversación entre amigos, o bueno, en este caso un monólogo mío hablándote a ti, pero bueno, espero que lo disfrutes lo más posible y que alimente esa reflexión que espero que haya. ¿Por qué en estadística? Bueno, pues porque la estadística es una disciplina en crecimiento. Te sonará por ahí ciencias de datos, big data, inteligencia artificial, en fin, todas esas disciplinas comparten una rama de la estadística y me parece que esto va en crecimiento y es una de las disciplinas que a futuro va a subsistir y va a ser muy demandada, o ya es, eso espero. La otra es porque en este mundo de exceso de información en el que vivimos, se necesita gente que sepa seleccionar, que sepa resumir, que sepa analizar y sobre todo comunicar sus hallazgos, pero bajo un uso correcto de la estadística. Y a eso es a lo que voy. En el mundo en el que yo me desempeño, que es la docencia, la investigación, pues he visto muchas malas prácticas. Tal vez no muchas, porque las voy a tratar de sintetizar, pero sí he visto esta mala cultura de la estadística y que creo que se necesita ir cambiando, ir transformándola hacia algo mejor. También porque me gusta, la estadística es algo que me gusta y se me facilita. Se me facilita, lo pongo entre comillas, porque bueno, mis padres y mi único hermano son estadísticos también, así que mi cercanía con ella es algo natural y espero poderles comunicar lo mejor que puedo todo lo que conozco, que es bastante poco, porque la estadística, entre más la conoces, más te das cuenta de lo que ignoras. Yo aprendo algo nuevo todos los días y llevo 20 años dedicándome a esto. Y lo último es justamente por eso, porque es una disciplina amplísima, sobre todo en las últimas décadas, con el uso de las computadoras, se ha extendido infinitamente, así que hay mucho que aprender sobre ella y podcasts no nos van a faltar. ¿Cuál es mi motivación? Les comentaba hace rato que un poco la motivación es ayudar a esta cultura de la estadística, esta buena cultura de la estadística y un poco inicio con el señalamiento de las malas prácticas, por ponerlo de alguna forma. Lo primero que yo observo es que hay muchos tutoriales sobre técnicas estadísticas y son muy buenos. Créanme que algunos de verdad son muy buenos. El problema es que las personas a veces llegan a esos tutoriales con un solo objetivo. Yo quiero aprender a saber cómo se corre una nova en R y entonces el tutorial les explica perfectamente cómo correr una nova en R. El problema es que no saben si lo que necesitan en realidad es una nova, es decir, si la técnica les va a resolver su problema de investigación. Y créanme que eso lo he visto muchísimo, sobre todo en los jóvenes universitarios.
Alguien en un pasillo de una manera rápida les dice, necesitas tal o cual técnica. Y entonces el muchacho va al tutorial y lo ejecuta, obtiene resultados y además cree que son correctos. Nada más alejado de la realidad. Si me permiten la analogía, los datos son a la estadística lo que el paciente es a la medicina. Y de eso se trata un poco. Vamos a hacer esta analogía un poco más seria. Por ejemplo, supongan que les duele el talón izquierdo, ¿no? Y en un pasillo se encuentran con una persona y le comentan, fíjate que me duele el pie izquierdo. Y la persona te dice así sin más, sin preguntarte si te duele otra cosa, si te caíste, si te golpeaste con algo o algo más sobre tu sintomatología, te dice, tómate un antigripal. Una vez a mí me dolía el pie y era gripa, así que seguro es. ¿Tú lo harías? ¿Tú te tomarías un antigripal así, sin más? Bueno, pues exactamente eso ocurre cuando alguien en un pasillo de una manera muy rápida te dice, tú lo que necesitas correr es una regresión lineal, porque en realidad no saben cuál es la sintomatología de tus datos. Y te están recetando algo desde su punto de vista y desde su experiencia propia, sin saber si los datos que tú tienes tienen la misma sintomatología que tenían los suyos. Así que sí, es muy peligroso cuando alguien te da recetas de cocina sin saber cuál es la sintomatología de tus datos. Esto me lleva y va un poco de la mano con la segunda mala práctica que les quiero enunciar, que es creer que el software es estadística. Muchas veces, y lo he escuchado, es que lo corrí en R, lo hice en SPSS, lo hice en Stata, son resultados de Excel, como si eso avalara la técnica estadística. Pues bien, el software estadístico está hecho para resolver problemáticas estadísticas, pero asumiendo que tú tienes ciertos conocimientos previos de lo que es la estadística. Como buen usuario, tú deberías de saber cuáles son los síntomas de tus datos y estar cierto que lo que necesitas es tal o cual técnica. Es decir, que en la farmacia te vendan el antigripal que te recomendó tu amigo en el pasillo, no significa que ese sea el medicamento adecuado. De la misma forma que el software que te corrió una técnica estadística y te salieron resultados, no significa que sean lo correcto. Así que mucho ojo, porque darle clic a un software no es saber de estadística. La otra mala práctica, y creo que a esta le voy a dedicar un podcast entero, es gente que no tiene un objetivo claro, pero que quiere resultados. ¿Por qué? Porque los resultados están avalados estadísticamente y no importa cuál sea el objetivo, porque lo que yo quiero es que lleve estadística y punto. Muchos, y créanme, muchos llegan con enormes tablas de datos, millones, miles de variables, y lo primero que yo les pregunto es, ¿para qué recopilaste estos datos? ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué esperabas encontrar? ¿Cuál es tu hipótesis? Y no hay respuesta concreta, y la única respuesta es, quiero saber si hay relaciones entre las variables. Eso es entrar en un terreno de limbo, ¿no? Es como ir al médico y decirle, Doc, vengo a ver si me encuentras una enfermedad. Y el médico empieza a preguntar por los síntomas, pero le duele algo, siente alguna molestia, y que tú contestes, bueno, pues sí, tengo molestias como todo, pero bueno, usted es el médico, ¿no? Usted sabrá qué tengo. Suena absurdo, ¿no? Bueno, pues igual de absurdo es que tú llegues con alguien con una tabla de datos enormes y no sepas para qué la recopilaste. Una persona que tiene claro desde un principio su objetivo no necesita tantos datos. Quiero decir, los datos provienen de un objetivo, no al revés. Y eso es algo que tenemos que ir sistematizando. No se trata de recopilar datos porque puedo hacerlo. Y no se trata de ver las relaciones entre las variables porque puedo hacerlas, sino que todo tiene que tener un sentido previo. Y entonces de eso se trata esta mala práctica y a la que le voy a dedicar el siguiente podcast. Pero bueno, voy a continuar con la última que tengo para el día de hoy, que es pensar que la estadística sirve para probar tu muy particular punto de vista. Y esto, créanme que es una práctica que yo he venido visualizando desde hace ya tiempo dentro del, el terreno en el que me desenvuelvo. Pero vamos a ponerlo así. Imaginen el siguiente escenario.
Un paciente llega con su médico y le dice, doctor, vengo a que me diagnostique una infección estomacal. El médico seguro lo va a sentar y le va a decir, bueno, pero ¿usted por qué cree que tiene una infección estomacal? Y que la respuesta del paciente sea, bueno, pues es que fíjese que mi vecino tiene una infección estomacal y como yo comí con él ayer, pues seguro la tengo. Entonces el médico le va a decir, bueno, pero ¿qué síntomas tiene? ¿Le ha dolido la panza, la cabeza? Y que el paciente conteste, no, pero mire, si usted me pega en la panza, seguro me va a doler. Bueno, pues así de absurdo suena cuando alguien llega y te dice, vengo a pedirte que demuestres que la variable A afecta a la variable B. Y que tú le digas, bueno, pero es que mira, tus datos de entrada no muestran una evidencia de esta relación. Pero es que la teoría dice que hay esa relación. Los alemanes, los australianos y los ingleses la han encontrado, así que puedes transformar los datos y seguro así vas a encontrar una relación. La estadística no fue hecha para resolver el capricho de alguien. La estadística fue hecha para obtener información de los datos y dar cuenta de una realidad. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. La estadística sirve para ofrecer una información resumida de una realidad. Puede ser particularizada o no, puede ser una generalidad, pero no se trata de que sea para avalar tu punto de vista. Así que no, la estadística no fue hecha para probar tu hipótesis. La estadística fue hecha para revelarte detalles de la realidad y con esa información que tú puedas hacer un análisis de la realidad. De eso se trata. Muchas veces he escuchado que acusan a la estadística de mentirosa. La estadística no es mentirosa quien la ocupa por ignorancia o con dolo, pero la ocupa mal. Entonces, de eso se trata de estos podcasts, de ocupar correctamente a la estadística. Así que espero que te quedes con 2 ideas el día de hoy. La primera es que los datos son a la estadística lo que el paciente es al médico. Es decir, depende si fueron muestreados, si son muchos, si son pocos, si son categóricos o numéricos, si son longitudinales, si son una serie de tiempos, si son los mismos individuos o no lo son. En fin, una lista interminable de características. Y sobre todo, quiero que tengas claro que tienen que ver con la finalidad con la que lo recabaste. Es decir, cuál es el objetivo que pensaste resolver cuando los recopilaste. Y la otra es que la estadística no es una receta de cocina. Así que estas son las 2 ideas con las que quiero que te quedes el día de hoy y espero que me acompañes al siguiente podcast. Muchas gracias. Hasta luego.